que ha dado a medios, este chico que tuvo y que está sufriendo todavía la locura, ¿no? Un momento de violencia extrema que en un primer momento se trató de disimular, aprovechando, y qué feo es tener que utilizar esta palabra, aprovechando que Daniel había quedado agonizando prácticamente, porque esa es la realidad después del disparo que recibió en su rostro. Entonces incluso yo le conté a Daniel en la nota que, estando en otro medio, la versión fue un juego entre amigos, se conocían, estaban jugando, se escapó. Claro, teníamos una sola versión. ¿Cómo íbamos a tener la versión del agredido si estaba peleando por su vida? Habló con nosotros, algo nos explicó, pero claro, hay lagunas, hay momentos que él no recuerda. Muchas operaciones, muchas de ellas muy extensas. La tenemos en línea Patricia Sbirol, que es la mamá de Daniel, para que quizás nos cuente esa parte que él no recuerda, porque precisamente estaba, como digo, en un coma inducido, como nos alcanzó a contar, y para ver cómo está la causa. Patricia Sbirol, muy buenas tardes. Daniel Quintero de Radio Fénix la saluda, ¿cómo le va? Hola Daniel, muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos, Patricia. Gracias a vos. Bueno, Patricia, fue esa primer noticia de que había sido una cosa entre amigos, un casi accidente sin querer, que se me escapó el disparo, pero me conocía. ¿Esa primera versión fue instalada intencionalmente, cree usted? Y bueno, yo no tengo pruebas para decir eso. Te imaginas que nosotros en ese momento, yo lo único que pensaba era en mi hijo. Claro. Mucho tiempo después escuché y pude ver en algunas páginas esas versiones. No sé si fue intencional, no sé si fue... yo no tengo pruebas para decir que fue así, pero de hecho hoy te puedo decir que todas las pruebas y todas las declaraciones de testigo y todo no enmarcan este hecho como un accidente, sino como un hecho grave, ¿no es cierto? Patricia, no es que estaba limpiando el arma, se disparó, vio un arbusto, pensó que del otro lado había un chancho y lo quiso matar y estaba Daniel. No, le disparó a 1,5 metros de distancia a la cabeza. Bueno, eso. Patricia, ¿qué recuerda de aquella noche, de aquel momento? Mira, nosotros, era un día de mucho calor. Sí, me acuerdo. Yo estaba, mi marido y yo estábamos en el jardín de mi casa y vi que se abrió el portón y que llegaban los chicos. Yo había desayunado con ellos y no los había vuelto a dar. Y entonces, en ese momento yo escucho un ruido fuerte y le pregunto a mi esposo qué fue eso. Él dice, golpearon el portón. Pero vi un movimiento muy raro. Entonces le dije, mira, acá algo más pasó. Y en el momento que yo iba caminando, que tengo una distancia importante, le escucho a mi hijo más chico que le decía a otro chico, decirle vos a mi papá, y fue el momento en que este otro muchacho dice, le dispararon a Daniel. Yo tuve intención de correr y salir, porque esto fue en la puerta de mi casa. Mi hijo más chico, Franco, él me abraza, no me deja salir. En un momento yo caigo de rodillas y él aprovecha para salir y trabar el portón del lado de afuera. Es decir, él no permitió que yo viera a Daniel herido. A Daniel tomaron la decisión de llevarlo y no esperar la ambulancia ni policía por la gravedad en que estaba. Es más, algunos de los que estaban presentes lo veían a Daniel muerto. Entonces yo llegué más tarde al hospital y en ese momento la doctora que estaba de guardia en la terapia intensiva me dijo que Daniel estaba muy grave, que me tenía que preparar para lo peor, y bueno, que esas 72 horas que seguían eran muy riesgosas y que podía producirse un desenlace de un momento a otro y que yo tenía que estar preparada. Patricia, o sea, a ver, el disparo se efectúa en la puerta de su domicilio, o sea, él llegó y esta persona, Villalba, el que dispara, lo fue siguiendo, lo siguió hasta la puerta de su casa. No fue así. Ellos llegan a mi casa, ellos están en una chaya y en ese momento Daniel o el grupo que estaba ahí deciden hacer un asado en casa y era un grupo grande, como siempre, porque a Daniel le encantan los grupos grandes. Y en ese momento
Luis Villalba también iba a venir a mi casa. Él también, si bien no eran amigos, porque está bueno también definir la amistad, ¿no? También tiene muchísimos conocidos. Ahora, este muchacho no era una persona, por ejemplo, para darte un detalle, mis hijos viven conmigo. Yo no lo conocía. ¿Yo sabes cuándo lo vi por primera vez personalmente, Luis Villalba? A fines de diciembre, cuando declaró ante la justicia. Yo no lo conocía personalmente, o sea, nunca vino a mi casa un domingo a compartir conmigo, no era una persona que que viajara con Daniel, ni que Daniel le contara sus proyectos, ni sus planes, ni que conociera las novias de Daniel, ni nada de eso. Entonces, sí, conocidos eran. Pero hay que tener en cuenta que ni siquiera se corresponden a la misma franja etaria. Claro. Villalba le lleva 10 años a Daniel. Claro, era un conocido, y sí. capaz que ni eso, alguien, amigo de amigo, una cosa así. Sí, bueno, este muchacho ha sido compañero y amigo hasta el día de hoy de un primo de Daniel. Entonces, bueno, y Daniel siempre se juntó mucho con los amigos de sus primos también. Ellos venían a mi casa, Daniel le roza el espejo y bueno, se desencadena todo lo que sucedió después. Lo importante es que acá, esto que yo estoy contando, que podría contar cualquier cosa, que está avalado no solamente por la declaración de los testigos, sino que está avalado por las pericias balísticas. Patricia, vamos de nuevo a ese momento, ¿no? Te dicen, Daniel, es muy probable que prepárese para lo peor. Después empiezan las operaciones una atrás de otras, y después leía un informe de un medio nacional que decía que los médicos no se explican todavía que haya sobrevivido a semejante herida, que no encuentran explicación. Dicen que, leí por ahí, la probabilidad era una en no sé cuántos millones de casos que puedan recuperarse. Mira, la verdad que uno tiene que creer en los milagros cuando ve lo que pasó con Daniel. El arma con la que le disparó, un arma de guerra, lo otro, cuando lo entrevistaron a Daniel, que les quiero agradecer el respeto con que lo hicieron, escuché, creo que a Mario, después hablar sobre las características del arma con que le disparó, sí, y de la munición. La verdad que es increíble que Daniel, primero, que esté vivo, y segundo, que no lo haya convertido en un monstruo, que no le haya desfigurado la cara. Si bien no es su cara, porque bueno, se tuvo que reconstruir la mandíbula, pero él podría ser un monstruo, podría haberle sacado la nariz, podría haberle sacado completamente la mandíbula. O sea, Daniel, la verdad que en todo esto que pasó hubo un ángel, hubo un Dios, hubo lo que no sé cómo decirlo, pero es increíble que él esté vivo y que esté, entre comillas, bien. Cuando los médicos por fin le pueden decir con qué se encontraron, qué le dijeron, qué daños había causado, porque yo sé que por ahí alguno dice, es morbo, es truculento lo que está preguntando, no, es para que la gente se entere, porque no nos olvidemos que la persona que efectuó este disparo está caminando. Yo, porque le cuento a Patricia, y no tiene nada que agradecernos en cuanto a la nota con Daniel, es que me llamó la atención porque veo una publicación en una fiesta en La Chaya donde Daniel decía, encima me lo tengo que cruzar en todos lados. O sea que, por eso quiero saber, ¿no? ¿Cuál fue el diagnóstico? ¿Qué le dijeron los médicos del daño que había causado el disparo? Cuando el primer informe que le dan. Y bueno, el primer informe acá en La Rioja era que estaba muy grave. Él había perdido muchísima sangre, tuvo un shock hipovolémico, es decir, yo cuando llegué los médicos me decían, Daniel está vivo porque lo estamos manteniendo vivo. Y ya no le comenzaba, o sea, ya con ese momento, el cuerpo es tan inteligente y sabio que cuando tiene poca sangre, la poquita que tiene la manda al corazón y al cerebro, trata de esos dos órganos vitales mantenerlos con sangre, y se los retira al resto del cuerpo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Daniel, habían dejado de funcionar los riñones. También me dijeron que en ese momento ya estaban aplicando un protocolo, porque ya sabían que Daniel iba a tener una neumonía, porque había aspirado sangre y porque estaba con un respirador artificial. Entonces, la situación era extremadamente delicada. Tenía la mandíbula estallada. Yo, si después querés, y por privado, o a Mario te puedo mandar imágenes del primer estudio que hacen acá en La Rioja. Entonces estaba estallada la mandíbula.
Fíjate que acá en primer momento no me hablaron de la gravedad de lo que había pasado con la lengua. A él el disparo, la bala, le arranca la lengua, se la arranca, se la despega. Daniel, bueno, atravesó un montón de... Después, inclusive tuvo otra complicación muy grande estando ya en Buenos Aires, que fue... Bueno, la neumonía fue severa, tuvo una neumonía muy grave. Daniel hoy tiene el pulmón derecho con fibrosis. Y por eso tenía que tener muchos cuidados con el tema del COVID. Claro. Y después, estando internado en Buenos Aires, él se le complica con una bacteria que es la bacteria a la que más le temen en los hospitales. Daniel estuvo en el hospital italiano aislado a causa de esta bacteria, KPC es la sigla. Él estuvo aislado hasta que se le dio el alta, estuvo 3 meses aislado, eran muy poquitos pacientes que tenían esta bacteria. Ya en esa época conocimos todo el protocolo de COVID porque lo aplicaban con Daniel, con estos pacientes. Ellos eran los últimos en entrar al quirófano, por ejemplo, o al resto de los estudios, porque el equipo que tenía que limpiar los lugares donde estaban estos pacientes era un equipo especial. Claro. de limpieza. O sea, él tuvo una osteomelitis, esa bacteria le produce una osteomelitis en el hueso de la mandíbula, que tuvo al equipo de infectología del hospital italiano realmente muy preocupado, porque si no lograban curar eso, iban a tener que sacarle todos los huesos de la mandíbula. Y siempre estaban con mucho cuidado, porque vos sabés que cualquier infección en la cabeza pone en riesgo un órgano tan vital. Y además, Patricia, disculpe, además Daniel nos contaba que había fragmentos de esta bala que Mario, que es un especialista en el tema, decía, es una bala que se fragmenta y se desparrama por todos lados. O sea, él aún hoy, nos decía, y quiero que usted nos confirme que es su mamá, aún hoy tiene restos por allí. Sí. Él tiene una esquirla muy grande en el hombro, porque al estar en un medio rígido, digamos, en un hueso, el hueso lo encapsula, entonces no hay problema. Pero después tiene un montón de esquirlas chicas en la mandíbula que son muy difíciles de barrer, pero a su vez en la cabeza tenía 2 esquirlas de gran tamaño, que por estar en un medio blando, para explicarlo mejor, tienden a migrar, tienden a moverse, no están quietas, no están estáticas. Así fue que una de las esquirlas fue corriéndose del lugar y se apoyó en un lugar que era peligroso, que podía producir una fístula en la yugular. Por favor. Hay otra esquirla grande que no lo compromete tanto, pero que tienen que sacarla y evitar, o sea, no lo pudieron hacer en la cirugía que le hicieron el año pasado, porque eso significaba extender la cirugía al menos 3 horas más. Y eran muchas horas. Vos tenés que pensar que cuando Daniel lo operan, como todas sus operaciones son en la boca, sí. Primero que tiene que ser un quirófano altamente especializado, con microscopio y un montón de cosas, y después no lo pueden entubar para anestesiarlo, entonces tiene que ir un anestesista especializado. Es todo complejo para él, todo es complejo siempre. O sea, va a ser 4 años de esto. Él, desde el momento del accidente, se pasó 2 años casi completos de operación en operación. Y mira, la última operación fue el año pasado, a 3 años del hecho. Daniel, bueno, como te digo, le queda al menos entre 1 y 2 cirugías más. Todavía no logramos ponerle los dientes que le faltan a Daniel, porque también, aparte de volarle la lengua y al estallar la mandíbula, perdió muchas piezas dentales. Eso también produjo todo un daño, porque con todo este tiempo que se ha sucedido, las encías se retraen, la mordida cambia, los dientes que están como abajo, no hay uno que los sostenga, se empiezan donde hay un diente se descoloca, sobre todo si es de arriba, porque no lo contiene ningún diente abajo. Entonces es todo locura. Qué locura. Al día de hoy estamos hablando, ¿no es cierto?, de todo lo que Daniel está trabajando todavía para recuperarse físicamente, sin contar que también él tuvo daños psicológicos, emocionales y sociales a consecuencia de todo esto, que no son poco tampoco. Daniel es un chico muy muy valiente, con una fuerza y con una entereza muy grande, que ha podido ir sorteando todos los obstáculos que se le presentaron y superando todos los miedos, las incertidumbres. Bueno, fue avanzando en estos 4 años, ha hecho un gran trabajo Daniel,
y yo estoy inmensamente orgullosa de él. Patricia, ¿por qué Villalba? Primero, ayer Daniel le preguntábamos, él hacía un esfuerzo y decía cada rato, ojalá que me haga entender, ¿no? Porque él sabe, y la verdad que sí se entendía bien. ¿Por qué en la carátula, primero, cómo es la carátula de la causa? Porque acá hay un oyente, mi amigo Osvaldo, que me dice, si una persona tira las piernas de otra, es obvio que no la quiere matar. Pero en este caso le tiró la cara. ¿Cómo es que no es tentativa de homicidio? Me dice un oyente, un amigo. Me pregunta para usted, Patricia. Mira, la primera carátula que tuvo Daniel fue de lesiones y... Lesiones gravísimas. Lesiones gravísimas. Hablo de la primera carátula que tuvo. Sí. Cuando se sucedieron los hechos, una cosa irrisoria, la carátula era lesiones y portación ilegal de armas. Recordemos que Luis Villalba Guzmán ha cometido 2 delitos, no uno. Se lo acusa de 2 delitos. En ese momento se decía, es irrisorio porque Daniel estuvo 72 horas donde su peligro de muerte era inminente. Y esto está declarado también en la justicia por los médicos que lo atendieron en ese momento en el hospital de La Rioja, que estoy inmensamente agradecida hasta el día de hoy por el hospital, por el personal, por todo. En ese momento Daniel estaba, o sea, para que te des una idea, Daniel, vos sabés que a mí, que yo después me doy cuenta que no se permite, a mí me permitieron dormir 3 noches en la puerta de la terapia intensiva. Yo estuve 3 noches mirando esa puerta y un reloj, porque no sé, esa cosa tonta, yo pensaba que de noche era más grave y que podía pasar algo. Yo cuando llegaba el día decía, bueno, ya pasó la noche, ya estamos de día, él va a seguir. Fíjate que el hospital me permitió estar 3 noches en una reposera mirando la puerta, cuando no se lo permiten a nadie, para que te des una idea de la gravedad. Sin embargo, la carátula era lesiones. Nosotros cuando volvimos de Buenos Aires... A ver, Patricia, vamos a hacer un alto ahí y a pedir que se tranquilice. Yo entiendo sí. La catarsis y la descarga de mucho tiempo. Para que la audiencia entienda, calibre 44, dijimos, Mario, calibre 44, punta hueca, una bala que tiene el tamaño del dedo meñique y que además la punta está hecha para que se abra en forma de flor. Esa munición está prohibida por la Convención de Ginebra. O sea, este muchacho andaba con un arma de guerra y con una munición que está prohibida, no se puede usar ni en combate. Y sin embargo pusieron lesiones nada más. ¿En serio, sí, Patricia? Sí, la primera carátula fue lesiones y portación ilegal de armas. Después nosotros hicimos un trabajo con la querella, como querellantes, trabajando en conjunto con la Fiscalía y pidiendo que se le hiciera el cambio de la carátula. Para esto, obviamente, se presentaron un montón de informes y a Daniel le hicieron una pericia los forenses de la judiciales, o sea, los forenses de la provincia le hicieron una pericia a Daniel bastante humillante para la víctima. Y ahí nosotros logramos que la carátula sea hoy es la calificación, o sea, mejor dicho, la carátula es lesiones gravísimas con dolo eventual y portación ilegal de armas. Pero no tentativa de homicidio. No fuimos por tentativa de homicidio porque nosotros preferimos bajar un poco la pretensión, pero ir por algo más seguro de poderlo sustentar en la justicia. Y era esto, ¿no es cierto? Los abogados de Daniel determinaron de que íbamos a ir por las lesiones gravísimas. Y eso bueno, Patricia, pero me quedo con la pregunta del oyente con la cual coincido, ¿no? Sí. Le apuntó a la cara. Sí, bueno, la Fiscalía también, porque acá lo importante es lo que pide la Fiscalía. Sí. Y la Fiscalía fue la carátula que pidió, ¿cierto? Inclusive, bueno, mira, Daniel, yo... Con que yo logremos esta carátula de las lesiones gravísimas, logremos que la condena por lesiones gravísimas y portación ilegal de armas, porque mira, yo hay algo que siempre cuando hablo de esto me gusta explicar. Acá Luis Villalba Guzmán llevaba un arma de guerra escondida a una fiesta donde van muchísimos jóvenes, cometiendo el primer delito, que fue ese. Si él no hubiese cometido ese delito, no cometía el siguiente. No conforme con esto, llevando el arma, la próxima acción que él realizó fue sacarla.
Sí. Si él hubiese llevado el arma descargada no pasaba esto, porque no hubiese gente que buscaba las balas y todo, sin embargo no dio tiempo a nada. Él sacó el arma. La tercera acción que realiza Luis Villalba Guzmán es apuntarle a la cabeza a Daniel. La cuarta acción que realiza este muchacho es llevar el martillo de ese revólver hacia atrás, preparando el arma para el disparo. De esas 4 acciones se podía volver y hoy Daniel no tendría un carnet de discapacitado. Pero realizó la quinta acción, que fue dispararle. Y eso le cambió la vida para siempre a Daniel. Luis Villalba ese día escribió el futuro de Daniel. Fue procesado y fue imputado, procesado Villalba, y después hubo un recurso de la defensa que logró que anulen el procesamiento. ¿Cuál es la situación hoy de la causa? ¿En qué estado está? Bueno, mira, yo, a ver, si tengo tiempo te lo explico. Sí. Vos cuando se sucede un hecho, lo primero que vos tenés una persona a la que está sospechada de haber realizado ese hecho. En el momento que la persona está sospechada, se convierte en un imputado. A partir de ese momento se inicia un proceso que es la etapa de instrucción, donde se recolectan todas las pruebas. Ahí declaran los testigos, ahí se realizan las pericias, se presentan todas las pruebas. Una vez que se presentaron las pruebas, el juez que está a cargo de esa instrucción determina si los elementos que se han presentado alcanzan para que esa persona que está sospechada de haber realizado el delito son suficientes para ya decir si lo cometió, el delito lo cometió él. Entonces se convierte en una persona procesada. Después de que esa persona se procesó, cuando llega y se eleva la causa a juicio, llega al juicio como una persona, como un acusado. Y después se resuelve en el juicio si esa persona acusada es una persona inocente o una persona culpable. Es decir, son 4 escalones. Esa persona pasa ¿cómo era el primer paso? Disculpan. De imputado a procesado, de procesado a acusado y de acusado a culpable o inocente. Son 4 escalones para que graficarlo, que la gente lo entienda, y nosotros hace 4 años que estamos parados en el primer escalón. Porque logramos en el 2021 que de imputado la doctora Torres lo califica, o sea, lo dictar el auto de procesamiento. Es decir, ella dijo, bueno, las pruebas son suficientes para determinar que esta persona cometió estos 2 delitos. Pero bueno, el Código Procesal Argentino es tan garantista que siempre se está permitiendo recursos y chicanas para la persona acusada. Cuando se dictó el auto de procesamiento, la ley prevé de que la defensa pueda apelar a ese auto de procesamiento. Ese auto de procesamiento, cuando se apela, sube a la Cámara. La Cámara es la que determina si está bien o mal procesado. En el 2022, creo que fue en mayo, la Cámara determina que pide a la jueza de instrucción que profundice las pruebas, un par de pruebas, y que corrija unos errores de forma que había en el expediente. Nosotros todo eso ya lo hicimos, todo el 22 se trabajó en eso, se profundizaron las pruebas, se corrigió. Había testigos, Patricia, ¿no? Porque había un chico con Daniel en su vehículo y había, bueno, su otro hijo también alcanzó a ver, o sea, hay testigos. Tres testigos directos del hecho, que estaban presentes ahí viendo, o sea, que veían. Después hay otros que, bueno, están los que escucharon, pero el médico que es vecino y llegó. Después nosotros contratamos peritos expertos para que explicaran cómo funcionaba el arma y cómo se ve en las pericias que hizo la policía de la provincia, que fue el disparo, la trayectoria recta, que explique por qué Luis Villalba tiene la prueba de dermatest le da positiva en las 2 manos. Esto es porque él asume una posición de disparo, o sea, toma el arma como en las películas con las 2 manos. Por el peso, o sea, también determinan que en esta pericia que del arma específicamente de Luis Villalba, que si él llevaba, que tiene un doble mecanismo de acción,
Si él no llevaba el martillo hacia atrás, tenía que aplicar una fuerza de casi 6 kilos, llevando el martillo hacia atrás, aplicó una fuerza de 1,5 kilos. Es decir, vos cuando llevas el martillo hacia atrás es porque tenés intención, preparás el arma para el disparo. Y entramos, claro, pasa que, bueno, ahí están llegando muchos mensajes, de cuanto Patricia ha movilizado mucho esta nota. Me dice otro oyente que la familia o la fiscalía tenga que bajar un grado la carátula para asegurarse que la justicia actúe es gravísimo. Pero es así, ¿no? Lamentablemente es así. Sí, así, bueno, hubiese sido lindo que estar yo acompañada por algunos de los abogados de Daniel, pero en ese momento decidieron que la carátula iba a ser lesiones gravísimas, con dolo eventual, que no es poca cosa también, el dolo, y portación ilegal de armas. Nosotros esperamos que nosotros la pretensión nuestra es que Luis Villalba vuelva a ser procesado con esta misma carátula. Hoy no está procesado, Patricia. Hoy Villalba Guzmán no está procesado. No, hoy está otra vez, por eso digo, son 4 escalones en todo el proceso, en un proceso penal que termina con una persona culpable o inocente, y que comienza con un imputado. Nosotros todavía estamos en el primer escalón, parados hace 4 años. Logramos subir al segundo y nos retrocedieron otra vez al primero. ¿Villalba Guzmán tiene algún tipo de protección, Patricia, judicial? No lo sé, yo eso no puedo decirlo, Daniel, porque desconozco. También, porque ¿sabes qué pasa? Más allá de esto, que no lo sé, el Código Procesal argentino es extremadamente garantista. Totalmente, lo ha dicho usted. Tenemos un Código Procesal Penal que le permite a la persona acusada 2.000 recursos dilatorios, vueltas, porque se está teniendo todo el tiempo presente los derechos que tiene él como una persona acusada. Y a un poquito que se dejan de lado los derechos que tiene la víctima, ¿no es cierto? Por otro lado, también te digo que el juzgado de instrucción, en La Rioja hay 3 juzgados de instrucción, el 1, el 2, el 3. Vos entrás de acuerdo a la fecha en que se sucede el hecho, si es del 1 al 10 entras al primero, del 10 al 20 entras en el segundo, te toca el segundo, y del 20 al 30, digamos, el juzgado número 3. Daniel fue el 23 de febrero, cayó en el juzgado número 3. Ese juzgado ha tenido una serie de inconvenientes desde que sucedió el hecho, porque estaba el doctor Farías, tuvo un problema familiar, entonces lo reemplazó, no me acuerdo si Martínez era el próximo juez, un suplente, ese también se fue a otro cargo, vino el doctor Baco también lo fue a otro cargo, volvió Farías, de Farías después, ahora ya es juez de cámara, entonces otra vez quedamos sin juez, vino la doctora Torres, que estaba suplente, y después la doctora renuncia para poder presentarse, cuando elegían el juez efectivo de ese juzgado. Bueno, finalmente quedó la doctora. Entonces, cada vez que se iba y llegaba un suplente, tiene que ponerse al día con y no estamos hablando que es el expediente de Daniel Sviroli, está lleno de expedientes. Entonces, cada vez que llega se tienen que poner al tanto de una causa. Los jueces a veces suplentes son como, viste, como que no quiero decir palabras que afecten y que molesten, pero bueno, claro. Y cuando no hay, pero aparte entre que tenemos un suplente y no tenemos, y hasta que viene otro, pasa 1, 2 meses, que de alguna manera se paraliza. Si bien alguno subroga a otro juez, sea el del juzgado 1 de instrucción o el 2, no es lo mismo. Yo creo que hoy estamos en un buen camino porque tenemos una jueza efectiva, que ya está efectivo en este cargo, que conoce el expediente. Está bien, Patricia. Entonces yo quiero pensar que en los próximos meses, bueno, espero que antes de marzo inclusive, o antes de mediados de año, exagerando, tengamos otra vez procesado a Luis Villalba Guzmán, para que así se cierre la etapa de instrucción. Obviamente, como te decía, van a apelar, esto va a ir a la Cámara, y esperamos que la Cámara deje firme el auto de procesamiento y que deje firme la carátula, para que ya corra vista a Fiscalía, y la Fiscalía pueda pedir ya una fecha para el juicio. Y después ya también sabemos que cuando se realice el juicio, si lo encuentran culpable, pueden ir a casación. Sí, es larísimo, el camino es larísimo. Así es. Sí. Yo sé que tengo para 5, 6, 8, 10 años más peleando por todo, porque mi hijo tenga justicia, ¿no? Patricia, agradeciéndole infinitamente este contacto, vamos a seguir de cerca el caso, después por ahí hablamos con los abogados para que nos den detalles más técnicos. La última pregunta: Villalba Guzmán o alguien de su familia durante todo este tiempo, desde que sucedió el hecho,
que para mí es un intento de homicidio, me hago cargo de lo que digo, alguien que le apunta a la cara, a la cabeza con semejante pistolón, no puede tener una intención de matar. ¿Se acercó alguien cómo está Daniel? ¿Ayuda? ¿Lo que necesite? ¿Algo de la familia en este tiempo? Mira, en las primeras horas que Daniel estuvo extremadamente grave, lo vi en el hospital, se acercó su hermano. De todas maneras no escuché nunca la palabra perdón, pero bueno, estuvo. Yo creo que también estuvo porque tenían mucho miedo a que Daniel se muera. Es médico el hermano. Tenían mucho miedo a que Daniel se muera y el hermano se convierta en un asesino. Pero después, no, nosotros, yo creo que cerrar un poco el capítulo la historia esta es conseguir justicia, que Daniel pueda dar vuelta a la página y continuar, llevar paz a mi familia, ¿viste? Porque a veces es a mí me duele mucho cuando leo que ponen a las dos familias como víctimas. Acá hay un hecho claro, Daniel. La víctima era azarosa ese día. Sí, podía ser Daniel o podía ser cualquiera. El victimario tenía nombre y apellido. Y era Luis Villalba Guzmán. Patricia, gracias por atendernos. Y mi admiración a Daniel por la fortaleza y a usted, ¿no? Obviamente. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias por escucharme, por escuchar a Daniel, por tratarnos con tanto respeto. Y bueno, a disposición de ustedes para... Patricia, las fotos por ahí no para subirlas, pero para que uno pueda después contar, por lo menos, a Mario Rodríguez. Sí. Yo te voy a pasar la primera tomografía que le hicieron acá al hospital. Vuelvo a agradecer al Hospital de La Rioja. La primera tomografía, te puedo pasar las imágenes de las placas que le pusieron, de la última cirugía. Mira, la última cirugía que le hicieron, cada vez que lo operan a Daniel es degollarlo. Claro. Cada vez que lo operan a Daniel, yo he visto a mi hijo, Daniel, a mí mi hijo me decía, tengo sed, me escribía, porque no hablaba, me escribía, y yo tenía que agarrar una jeringa, y no en estas últimas cirugías, cuando estuvimos la primera vez en Buenos Aires, y le tenía que poner agua con una jeringa en una manguera que tenía conectado el estómago. Daniel, los antibióticos fueron tan fuertes que le pusieron 42 días, que le tuvieron que poner una guía, como le ponen los enfermos oncológicos, para poder pasarle porque le reventaba las venas. Perdió la sensibilidad en los dedos, bajó 15 kilos en menos de 10 días, no lograba llegar al baño, tuvo escaras en la cabeza, que le quedó una parte pelada, en los talones, en el coxis, estaba conectado a 2 bombas, una pasaba los medicamentos, otra pasaba la comida. Llegaba a la mañana, toda la mañana, a las 6 de la mañana empezaba la tortura de sacar sangre. Bueno, o sea, hoy uno lo ve a Daniel y yo misma no lo puedo creer, porque yo lo he visto a mi hijo. Lo he visto cuando le daban una mala noticia y él tenía que pedir rescate psiquiátrico, a eso me refiero a una medicación psiquiátrica para rescatarlo en ese momento en que le daban una bomba de noticia, o él se asustaba por algo. Lo vi a mi hijo pedir rescate de dolor y lo rescataban con morfina. Lo vi a mi hijo en una cama usando en un momento prácticamente un pañal, donde lo bañaban en la cama, le lavaban la cabeza en la cama, donde él perdía la mirada por momentos porque se ve que en su mundo trataba de asumir la nueva realidad. Y después vi con mucho orgullo cuando vinimos a La Rioja, que todavía tenía una parálisis muy severa en la mitad de su cara. No eran, o sea, las personas que lo veían, muchos lloraban, y yo muchas veces me pregunto, ¿lloraban porque vieron que volvió otro Daniel o qué? Y él lo mismo, salía a la calle. Al principio, o sea, es que él, como no se podía comunicar bien, entonces me pedía que yo lo acompañe. Yo lo acompañaba, siempre recuerdo una vez, a comprar unas cosas, porque él se sentía más seguro si yo estaba para poder explicar lo que él quería. He hecho un trabajo magnífico, Daniel. Estoy profundamente orgullosa de él, profundamente lo admiro. Y bueno, eso es para otro programa cuando vos quieras contarte. Está bien. Porque estaría bueno que la gente sepa cómo fueron 6 meses de infierno.
Vamos a tener oportunidad, Patricia, lo vamos a incluso en algún momento que venga acá al estudio también. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Un abrazo fuerte. Patricia Sviroli contándonos el otro lado. Lo escuchamos a Daniel hace un par de días, que lo poco que puede hablar, a ver, él nos decía, el disparo me arrancó un pedazo de la lengua. La madre dice, no, le arrancó toda la lengua. A Daniel tuvieron que armarle la cara de nuevo. Daniel Sviroli, un pibe que era un mega deportista, piloto de rally, una promesa, según los conocedores de los fierros, que venía muy bien, ya incluso había ganado algunos títulos provinciales. Y esa vida, Mario me dice que bueno, está tratando de recuperarla. Ahora, y créanme que son muchísimos los mensajes, es cómo no es tentativa de homicidio alguien que apunta con semejante pistolón a la cabeza de alguien. Bueno, la escucharon a Patricia. Esa es la justicia argentina. Dice, tuvimos que ir por algo más abajo, una locura. Lo que dijo es, a ver, no es una locura porque lo diga Patricia, a ver, porque está escuchando a Patricia, ¿qué está diciendo, Daniel? Que estoy loca, no. Es una locura lo que dijo, el concepto de lo que dijo Patricia. Dijo, básicamente, para asegurarnos de que lo condenen, tuvimos que bajar un poco, negociar, no sé cómo llamarlo, no porque por ahí queda mal también, pero buscar una figura menos para asegurarnos que lo puedan condenar, porque claro, probar que lo quiso matar, capaz que iba a ser más difícil. Ahora, como decía el oyente, si yo le tiro a las piernas a alguien, bueno, sé que no lo mato. Ahora, si le apunto a la cabeza, con un calibre 44, y déjame pensar que querés matar a la persona. Bueno, tuvieron que hacer algo más abajo. Tuvieron que poner una carátula más baja, y ni así porque está sin procesar. O sea, ni siquiera bajando lograron que Villalba Guzmán esté procesado. Él hoy anda tranquilamente por la calle. De hecho, hay fotos en distintos festejos. De hecho, el propio Sviroli dijo, no, me lo encuentro acá en todos lados. Me lo cruzo en todos lados. ¿Le habrán quitado el arma por lo menos, muchachos? 46 minutos por lo menos, ¿no? Por lo menos. 46 de las 15, Chino. Somos la voz de los que no tienen voz. Estamos en el corazón de la gente y orgullosamente somos riojanos. Fénix, 20 años junto a vos.